Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vayan poniendo esas cámaras todos. Verles. Vaya, por fin se conectó la Beire. Tenía rato no conectarse. ¿Y vos por qué no te conectas, Beire? ¿Mm? Sí, me conecto, profe. ¿Qué va a hacer? Es que hay veces no tengo buen internet. ¿Vos estás el sabatino o el dominical? ¿Cómo? ¿El sabatino o el dominical? Sí, sabatino. Bueno. ¿Y la Zuli? ¿La cámara de la Zuli? ¿Qué pasó ahí? Y la Mariana entra y sale. Ahorita la acepté otra vez, la Mariana. Ahí está. A ver, Mariana, pon tu cámara. Bueno. Mariana. Buenos días, Mariana. Bueno. Pueden quitar la cámara. Vamos a comenzar entonces. Le vamos a recordar que es la penúltima semana. La próxima semana tenemos clase presencial. Es la última antes de salir de vacaciones, ¿verdad? Sábado y domingo, ¿verdad? Todavía esta semana los del semestre ya salieron de vacaciones, pero los cuatrimestres, lo que es farmacia, todavía estamos de esta semana, de tal modo que salimos el próximo sábado, que es 19, y domingo, que es 20. Y regresaríamos, ¿verdad?, a clase presencial el segundo fin de semana de enero, es decir, el 9 y el 10 de enero. Sábado 9 y sábado 10 de enero regresaríamos. Bien. Como ustedes saben, ya pasó el examen de parcial, pero no es subir la nota del sistema class porque nos falta una actividad que voy a dejar hoy. Faltan 10 puntos. 10 puntos. Bien. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Vamos primero a recordar que en bioquímica nosotros hemos visto en la clase presencial y también en videoconferencia, hemos visto que la bioquímica se encarga de estudiar las diferentes reacciones que ocurren en los seres vivos, así como sus trastornos. Y miramos nosotros la clasificación de las biomoléculas o macromoléculas, que son los lípidos. Bueno, se dividen en dos grandes grupos para comenzar, en orgánicas e inorgánicas, ¿no? Las inorgánicas es el agua, ya hablamos del agua, la importancia del agua, para qué sirve, su función del organismo. Y después las sales minerales, que también son inorgánicos, los diferentes minerales, sodio, potasio, calcio, hierro, etc. Ustedes hicieron un trabajo sobre esos elementos químicos. Después miramos lo que es las orgánicas. Las orgánicas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas y los ácidos nucleicos. Entonces, ahorita en Bioquímica 1 vamos a estudiar lo que son proteínas, lo que son carbohidratos y lípidos. Y en Bioquímica 2, proteínas y vitaminas. Entonces, y los ácidos nucleicos, que es el ADN y la ARN. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy por el metabolismo de los carbohidratos, los azúcares. Yo en química orgánica les di, en química orgánica 2, que son los azúcares, los carbohidratos, cómo están clasificados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a recordar que los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos.
los monosacáridos, lo más importante, la glucosa y la fructosa. Los disacáridos, la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Y los polisacáridos, la celulosa y el almidón. Estos son los carbohidratos más importantes. Y después miramos que estos carbohidratos, al ser metabolizados, recuerden, yo le hice un esquema del metabolismo, todos se reducen a glucosa. Por lo tanto, la glucosa es el carbohidrato más importante que nosotros asimilamos. Vamos a ver eso. Entonces, les voy a compartir la pantalla sobre el libro que vamos a ocupar ahorita. Ahí está. Metabolismo energético, hidrohidratos de carbono. Pero antes de entrar en eso, recordemos aquí rapidito esos términos que deben manejar muy bien. Esto que está aquí, ¿verdad? El metabolismo, ya habíamos visto. ¿Qué cosa es el metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en el organismo y que nos capacitan para extraer energía del medio y utilizarla para sintetizar bloques de construcción que se emplean para fabricar las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Muy bien, ese es el metabolismo. Que recuerden que el metabolismo tiene dos vías, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo es la ruptura, la degradación, la destrucción, podemos decir así, de moléculas grandes, complejas, ricas en energía, como las proteínas, los carbohidratos y las grasas. ¿Y a qué van a reducirse? A otras más simples, como por ejemplo, dióxido de carbono, agua y amoníaco. Y en ese proceso liberan el ATP, que es la energía. Eso vamos a ver el día de hoy. El ATP se llama adenosín trifosfato, es la molécula energética de la célula. Después tenemos el proceso contrario, que es el anabolismo, donde se sintetizan moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Es decir, es lo contrario, ¿verdad? El catabolismo destruye, aquí construye, sintetiza moléculas complejas a partir de moléculas pequeñas. Por ejemplo, aquí da un ejemplo, las proteínas que se van a sintetizar a partir de los aminoácidos. Correcto. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de las vías catabólicas y anabólicas, ¿no? En las vías catabólicas, los nombres terminan en lisis. Vamos a ver la glucólisis. En las vías anabólicas terminan en génesis, que significa crear. Entonces, aquí en las vías catabólicas tenemos glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, proteólisis, degradación de las proteínas, lipólisis, degradación de los ácidos grasos, y la glucólisis, que es la degradación de la glucosa. Ese es el tema que vamos a ver hoy, la glucólisis. Entonces, vamos a ver aquí metabolismo energético de los carbohidratos. Y aquí sale glucólisis y su regulación. ¿Está por ahí la Mariana? Sí, profe. Léame pues. ¿Por qué me pusiste un mensaje? Decía solo, profe. Porque no podía entrar, no sé qué pasaba. Pero ya entraste pues. Ya. Léame aquí, vamos a notar el cursor. Visión de conjunto. Todo eso, lea. Dice, la glucólisis es una secuencia de 10 reacciones que rompen una molécula de glucosa, 6 carbonos, en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos, con las 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos, con la generación neta de 2 moléculas de ATP y NADH. La forma reducida de nicotinamida, adenina dinucleotidoide. Por tanto, la glucólisis proporciona energía y productos intermedios para otras vías metabólicas. Por fin terminó de leer. Bueno. Ok, entonces, vamos a ver, chicos. Nos habla de la glucólisis. Ya sabemos que el prefijo griego lisis significa romper. Por lo tanto, la glucólisis va a ser el rompimiento de ¿quién? De la glucosa. Se rompe la glucosa. Y aquí dice,
en una secuencia de 10 reacciones, es decir, esa reacción de glucólisis van a ser 10, no es una, son 10 reacciones, que rompen la molécula de glucosa. Aquí no aclara, la glucosa tiene 6 carbonos. Es importante siempre saber la cantidad de carbonos. Tiene 6 carbonos en 2 moléculas del piruvato de 3 carbonos. Es decir, cuando la glucosa va a partir en 2 y lo que se va a formar ya no se llama glucosa, se llama piruvato y tiene 3 carbonos. Entonces, 3 por 2, 6. Es decir, 2 moléculas de 3 cada uno para formar los 6 carbonos. Pero ese proceso también genera 2 moléculas de ATP. ¿Qué cosa es ATP? Energía. Y eso que está aquí se lee NAD reducido. La N es nicotinamina, la A, adenin y la D, dinucleótido. Nicotinamina, adenin, dinucleótido. Y la H es el hidrógeno. Es la forma reducida. ¿Eso qué cosa es? Es un precursor metabólico. Es decir, va a estar en la célula para activar diferentes reacciones. Por lo tanto, la glucosa proporciona energía, ¿verdad? El ATP. Pero además de energía, productos intermedios para otras vías metabólicas. ¿Cuáles son esos productos? El NAD reducido, ese que está aquí. Okay. ¿Dónde se da esa reacción? Dice acá, en todas las células del organismo. ¿Pero en qué parte de la célula? En el citosol. Fíjense que se da en citosol. Ahora, que les quiero hacer una pregunta. ¿En qué parte de la célula se procesa la energía, muchachos? ¿En qué parte de la célula se produce la energía? Yo le había dejado como una tarea. Hasta le mandé a hacer un dibujo. ¿Ah? En las mitocondrias, muchachos. En la mitocondria ahí se da la producción de energía. Es decir, que cuando hablamos de reacción bioquímica, debemos aclarar si ocurre en el citosol o en las mitocondrias. En el caso de la glucosa, estamos ocurriendo en la mitocondria. Ahora, recuerden también otra cosa importante, muchachos. La glucosa no viene del aire. Es producto de la transformación. Cuando usted come, por ejemplo, un carbohidrato, usted come, qué sé yo, arroz, frijoles, tortillas, espagueti, todo eso tiene carbohidratos, todos son de origen vegetal. Pero usted lo que está comiendo ahí es almidón, que es un carbohidrato grande, un disacárido. En la boca se va a reducir a sacarosa, un disacárido. Y el estómago se va a reducir a glucosa, que es un monosacárido. Y la glucosa pasa al intestino, es absorbida, va a la sangre. Y de la sangre va transportada a todas las células para que se dé la glucólisis. Ahora, no toda la glucosa va a parar al torrente sanguíneo. Una parte se guarda en el hígado para utilizar más tarde. Pero esa glucosa que se guarda en el hígado se llama glucagón. Se llama glucógeno, perdón. Se llama glucógeno. El glucógeno es glucosa guardada en el hígado para usar cuando el organismo lo necesita. Entonces, ¿quién regula cuánto azúcar pasa al torrente sanguíneo? Hay una hormona que es la insulina, que si no funciona, produce la diabetes. Esto vamos a ver más adelante las afecciones. Por lo tanto, la glucosa llega al torrente sanguíneo, pasa a la célula y el citosol de la célula se va a partir en dos, que es la glucólisis. Aquí tenemos la reacción de glucólisis. Aquí está, chicos. Esta figura que está aquí es la reacción de la glucólisis. Fíjense bien, la glucosa es transportada dentro de la membrana celular. ¿Quién la transporta? Vamos a ver aquí en este cuadro. Aquí están los transportadores. Vamos a ver este cuadro. Pero antes de ver quién la transporta, ella llega ¿a dónde? A la célula. Aquí está la membrana celular. Entra. ¿A dónde? En el citoplasma. ¿Pero dónde se va a dar la energía? Aquí este lugar que es la mitocondria. ¿Pero qué es lo que va a llegar a la mitocondria? El piruvato. Entonces, fíjense bien. La glucosa se va poco a poco partiendo, ¿verdad? Son 10 reacciones. Aquí está la primera. Ustedes no es necesario saber cuáles son. Solo que sepan que son 10. La primera, aquí está, la glucosa transforma en glucosa fosfato.
Aquí está la segunda, fructosa, fosfato, etc. Son 10 reacciones. Con tal que en la 10ª reacción, la glucosa se transforma en ¿qué cosa? En piruvato. Por eso lo que Leo Mariana decía, que es la degradación de la glucosa de 6 carbonos a piruvato de 3 carbonos cada uno. ¿Qué pasa con el piruvato? Bueno, 2 caminos tiene. Si la glucólisis es anaerobia, ¿qué cosa es anaerobia? Cuando no hay oxígeno, falta de oxígeno, el piruvato se va a transformar en lactato. Pero ese lactato puede volver a ser piruvato. Miren la flecha, doble vía. Pero cuando hay oxígeno, presencia de oxígeno, la glucólisis es aerobia, el piruvato se va a transformar en acetil-CoA dentro de la mitocondria, para después dar inicio a un ciclo. Aquí está el ciclo de Krebs, que va a ser la clase presencial del sábado, si Dios quiera. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ATC, que es la parte medular de la bioquímica. Entonces el piruvato se transforma en acetil-CoA. Pero fíjense que en la transformación del acetil-CoA, esa reacción es irreversible, ¿ve? Es decir, el piruvato se transforma en acetil-CoA, pero acetil-CoA no puede volver a ser piruvato, no, es una sola vía, mientras que el lactato puede volver a formar piruvato. Muy bien. Ahora, ¿cómo la glucosa entra a la célula? Aquí están los transportadores de la glucosa. Esos son los transportadores, tienen los nombres, mire, GLUT1, GLUT2 y GLUT4. ¿Dónde se localiza el GLUT1? En los eritrocitos. El GLUT2 en el hígado y en las células beta del páncreas. Y el GLUT4 en músculos y las células grasas. Y aquí está la función. Obviamente, la función principal es transportar la mitocondria al interior, perdón, transportar la glucosa al interior de la célula, del citosol o citoplasma, pero esos transportadores son categorizados en función del tejido donde se encuentran, ¿ya? Por ejemplo, el GLUT1 está en el eritrocito, entonces, ¿cuál va a ser la función? Va a proporcionar el transporte de la glucosa a las células con velocidad constante. ¿Por qué? Estamos hablando del eritrocito, ¿eh? Los glóbulos rojos. El GLUT2 que está en el hígado tiene una menor afinidad con la glucosa comparado con el GLUT1, es decir, son menos eficaces. Solo están activos cuando la glucemia es elevada. ¿Qué significa eso? Después de la ingesta de alimentos, o sea, tras la comida. Cuando usted no está comiendo, estos transportadores están inactivos. Se activan hasta que usted come, es decir, cuando hay una glucemia. ¿Qué es una glucemia? Aumento de los niveles de glucosa. Niveles de glucosa. Ok. Después tenemos las que están en el músculo y células grasas. Ahí son insulino dependientes, etcétera, etcétera. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, la glucólisis, ¿cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus funciones? Ya estamos claros que ese proceso es para dar energía, ¿verdad? Entonces, me gustaría que esa parte lo lee la Grisel García. Miren, lee ahí, función importante de la glucólisis. ¿Ah? Bueno, para muchos tejidos la glucólisis es una vía de producción de energía de urgencia, cuando el oxígeno es el efecto limitante, es de la máxima importancia en los hematíes porque carecen de mitocondrias y porque tienen en la glucólisis su única vía de producción de energía. El músculo esquelético activo cuando el metabolismo oxidativo no puede hacer frente a una mayor demanda de energía. ¿Sigue acá? Difusión facilitada. No, aquí del cursor, mira. La glucosa entre las células. Arriba. Arriba. Aquí. Ok, dice el encéfalo, porque la glucosa es su principal combustible, utiliza unos 120 gramos al día. Ok, está ahí. Entonces, ¿cuál es la importancia de la glucosa? Ya sabemos que la función pues es para dar energía. La glucólisis también. Ya. Ya, ok. Entonces,
Ella es de más importante los hematíes, que son los glóbulos rojos, no tiene mitocondria, también el músculo esquelético y para el encéfalo, o sea, el cerebro. El cerebro, muchachos, funciona con energía exclusiva de los carbohidratos, de la glucosa. También contribuye a la síntesis de algunos productos intermedios. Ahí está. Entonces, la glucosa entra en la sangre, entra a las células y dice aquí, la glucosa no es suficientemente pequeña como para difundir directamente dentro de la célula, sino que necesita ayuda y existen los mecanismos. ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Difusión facilitada y el contrasportador de sodio glucosa. Eso aquí les voy a dejar como una tarea. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Producción de energía de la glucólisis. En la glucosa anaerobia forma, ¿qué cosa? Lactato. Habíamos visto aquí, recuerden. En la anaerobia. Aquí. Forma lactato. Y aquí está la reacción. Glucosa anaerobia. Tenemos glucosa más fósforo inorgánico más ADP. La flechita que formó lactato. Y aquí dice, el efecto neto es la generación de 2 moléculas de ATP por la oxidación anaerobia de un mol de glucosa. No hay producción de NAD reducido. ¿Por qué? Porque es utilizado por el lactato deshidrogenasa. Muy bien. Eso es en la glucólisis anaerobia. En la glucosa aerobia, recordemos, miremos aquí, en la glucólisis aerobia, fíjense, el esquema, ya lo pasé. Aquí la aerobia va a formar, ¿y qué cosa? Va a formar acetil-CoA, esta ruta de aquí. Vamos a ver. Dice acá, glucólisis aerobia. La reacción global puede escribirse como glucosa más fósforo inorgánico más NADS más fósforo. ¿Qué forma? Miren, forma 2 piruvatos. Aquí está. 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NAD reducido. Y agua, que siempre está ahí. Entonces aquí está. Se generan 2 moles de NAD reducido a partir de la oxidación de un mol de glucosa. Cada NAD reducido es oxidado por la cadena transportadora de electrones y a su vez va a producir 2.5 ATP. Por lo tanto, el efecto neto de la glucólisis aerobia es la generación de 7 ATP por mol. ¿Dónde sale ese ATP? Fíjense, en esa reacción de glucólisis se genera 2 moléculas de ATP. Pero aquí nos dice 7. ¿Por qué? Porque además de ATP, recuerden, genera NAD reducido 2. Y esa molécula a su vez, el NAD reducido, va a generar, cuando ella se oxida, va a generar cada una de ellas 2.5 ATP. Y como tenemos 2 moléculas, 2 por 2.5 da 7. Más las 2 que teníamos de manera directa, total 7 ATP. Eso es importante que ustedes dominen. Ahora, en el caso de que se forma el lactato, ¿ves? El lactato. Ese lactato, si se concentra en la sangre, ¿qué puede producir? Dice aquí, si la glucólisis anaerobia continúa, se acumulará lactato. La concentración de lactato en la sangre es de 1 milimol por litro. Una concentración de 5 se considera elevada y se habla de hiperlactatemia. Y si la concentración es mayor, se habla de acidosis láctica. Dice en otras palabras, que la concentración del lactato en la sangre puede conllevar a una acidosis láctica. Es decir, el pH de la sangre puede estar debajo de lo normal, ¿verdad? Recordemos que el pH sanguíneo está entre 7.3 y 7.4. No puede bajar ni subir esos niveles. Si baja, es una acidosis. Y se sube, puede producir una alcalosis. Ambos casos peligrosos para la salud. Y aquí dice que una acidosis láctica leve puede estar originada por ejercicio intenso. Mire, por ejemplo, chicos y chicas, cuando usted hace un ejercicio intenso, ¿qué le duele? Cuando usted hace ejercicio intenso, ¿qué le duele? El estómago. No. Los músculos, profesor. Los músculos. ¿Por qué? Dependiendo del ejercicio. Porque ahí va a haber, ¿por qué duele el músculo? Porque va a haber un cúmulo de ácido láctico.
va a haber mucho lactato. Entonces el lactato va a proporcionar ese dolor en los músculos. Después de cierto tiempo, cuando usted termine el ejercicio, ya descansa, ese lactato vuelve a transformarse en piruvato para dar energía y cesa el dolor. Es decir que el dolor en un músculo es un acúmulo de esta sustancia que es el ácido láctico, simplemente lactato. Y puede producir, ¿qué cosa? Aquí dice, la acidosis láctica grave puede ser resultado de la hipoxia tisular. ¿Qué cosa es hipoxia? La falta de oxígeno, que puede conllevar a un shock, y en el caso de ser el músculo cardíaco, un infarto de miocardio, o también una hemorragia. Es decir, en este caso estamos hablando de la relevancia de la concentración de lactato en la sangre. Es decir, que tiene que estar en niveles apropiados siempre, ¿verdad? Bien, eso es el lactato, que es parte, recordemos, del metabolismo del piruvato, ¿verdad? Pero aquí está clarito que el piruvato transforma el lactato, y el lactato puede volver a ser piruvato. Es decir, cuando usted, por ejemplo, tiene lactato en el músculo, usted hizo ejercicio, usted puede hacer todo el tiempo, usted está relajado, descansa. Ese lactato que se acumuló ahí, que produce dolor, va a volver a ser piruvato y cesa el dolor. Muy bien. Ahora, la glucólisis, igual que todas las reacciones que ocurren en los seres vivos, tiene que ser regulada. Y aquí tenemos la regulación de la glucólisis. La zona de regulación nos dice que hay 3 zonas en la glucólisis que son básicamente irreversibles. En concreto en los pasos 1, 3 y 10. Recuerden que son, aquí dice ver figura 2.2. Aquí tenemos la figura 2, esta que está aquí. Son 10 reacciones, 10. Entonces, en las reacciones 1, 3 y 10, ahí están las zonas de regulación y que constituyen las principales zonas de regulación. Y dice ahí que la glucólisis va a ser regulada cuando es negativo en la sangre por la insulina. ¿Qué cosa es la insulina? Es la hormona que regula cuánta glucólisis cae al torrente sanguíneo y se activa tras una comida rica en carbohidratos. Por ejemplo, cuando usted come mucho pastas, papa, que sea mucha tortilla, mucho pan, arroz, frijoles, todo eso rico en carbohidratos, va a aumentar los niveles de glucosa. Por lo tanto, el organismo va a entrar en regulación. Ahí entra en eso la insulina. Vamos a ver más adelante que la insulina es producida por las células del páncreas, betas del páncreas. Y si ese mecanismo falla, si no hay insulina, pues ahí viene la famosa diabetes, ¿verdad? En este caso, pues el paciente tiene que ser injetado con insulina. Es el tipo de diabetes 1, que es la insulina dependiente. Vamos a ver más adelante las afecciones. Profe, Dime. ¿por qué los carbohidratos aumentan la masa muscular? No, los que aumentan la masa muscular son las proteínas. Los carbohidratos aumentan de peso, pero de manera general. La masa muscular es proteína, que son los aminoácidos. Eso vamos a ver si Dios quiere en bioquímica 2. Los aminoácidos sí forman la masa muscular, pero los carbohidratos no. Eso es, digamos así, para todo el cuerpo. Ahora, recordemos que, ¿para qué come uno? ¿Para qué come uno? Para obtener energía. Claro, entonces ese proceso, recordemos, es para que nos dé energía. Ahora bien, pero si esa energía, ahí nomás usted la quema, ¿verdad? Vamos a ver nosotros más adelante lo que es la nutrición. Esa energía se supone que usted ingiere y ahí nomás la quema, ¿verdad? Cuando usted corre, usted baila, estudia, trabaja, duerme, todos los procesos gastan energía. Pero ¿cuándo surge por problemas? Cuando usted ingiere más energía de la que tu cuerpo necesita, ¿verdad? Por ejemplo, la gente sedentaria. ¿Saben qué es sedentaria, verdad? Aquí hay gente que no camina mucho, trabaja sentado, todo el tiempo está sentado y solo come, pues hay tendencia a aumentar de peso. Pero si usted tiene una vida, digamos así, no sedentaria, usted hace ejercicio, camina, etcétera, etcétera, entonces pues no tiene por qué tener sobrepeso. ¿Me explico?
Pero ese tema vamos a ver más adelante, ¿verdad? La cosa es que los carbohidratos, igual que los lípidos y proteínas, están para darnos energía. Son buenos. Mucha gente, ahora hay miles de dietas y la gente se abstiene y dice, no voy a comer carbohidratos, no voy a comer arroz, no voy a comer esto. No voy a... Mire, chicos, recuerden que tenemos que comer para darnos energía. Comer significa alimentarse, darnos energía, pero no puede dejar de comer. Ahora, otra cosa es comer en exceso, eso es diferente. Pero si tú comes los 3 tiempos y balanceado, porque esa es otra cosa también. Hay gente que mucho come o solo carbohidratos, o solo lípidos, o solo proteínas. No, hay que comer los 3 tipos de sustancias, ¿verdad? Recordemos que los carbohidratos son los cereales, los de origen vegetal, las pastas, cereales, harinas, ¿verdad? Esos son los tubérculos, papa, yuca. Estos son los carbohidratos. Y las proteínas, pues, que son de origen animal, ¿no? La carne de res, carne de pollo fundamentalmente, la carne blanca, pollo, pescado, mariscos. Y los lípidos que están en los lácteos y en las carnes rojas, embutidos, etc. Bueno, vamos a ver más adelante. Ok. La cosa es que hay varios mecanismos para regular la glucólisis. Entonces, en el paso 10, en el último, entra en acción una enzima, recuerden que habían visto la enzima, se llama piruvato sinasa. Cataliza el paso final de la glucosa y está sometida a regulación alostérica. Muy bien. Ahora, ¿qué puede provocar si hay deficiencia de esto? Aquí dice, el déficit de piruvato sinasa, la presión de la glucólisis y la presión de ATP resulta inadecuada para mantener la densidad energética de la célula y la estructura de la membrana. La alteración de la forma celular condiciona que el hematí tenga una forma irregular. El hematí, el glóbulo rojo, tiene una forma regular, más rígida y más susceptible de la fagocitosis por las células del sistema retículo endotelial, sobre todo por los macrófagos. Dicho en otras palabras, muchachos, si no hay esa enzima, los glóbulos rojos pueden cambiar su forma. En vez de ser redonditos, pueden tener otra forma, ¿verdad? Y tienen una forma irregular y más rígida y pueden ser fagocitados. Dicho en otras palabras, pues pueden ser comidos, entre comillas, ¿verdad? Por las células, por los glóbulos blancos y eso, o por otros macrófagos, sobre todo los T-killer, macrófagos. ¿Y eso qué? ¿Cómo se llama en una sola palabra? Eso se llama anemia, que en este caso no es maligna, pero se puede transformar en maligna, es decir, de origen cancerígeno. ¿Por qué? Porque no está esa enzima. Vamos a ver más adelante que las enzimas son las que regulan todos los procesos. Y vamos a ver. Bueno, entonces, la cosa es que aquí, ustedes se fijan que el piruvato es transformado en acetil-CoA. ¿Qué pasa con el acetil-CoA? Ese es todo un tema que vamos a ver presencial. Aquí dice, miren, función central del acetil-CoA. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Estructura del acetil-CoA. Vamos a ver su estructura para llegar a el ciclo de Krebs. Eso que está aquí. Eso tenemos que aprender al tubo. Eso yo voy a dar, si Dios quiere, de manera presencial la próxima sesión. Así que no falte ni el sábado ni el domingo los dominicales la próxima sesión. ¿Vieron? Bueno, vamos a llegar hasta por aquí porque el tiempo ya está terminando. Y vamos a ver cuántos tenemos. 5 personas. Jocelyn, Kenetza, Mariana, Giselle, conmigo 5, ¿verdad? Estaba conectado una más, se retiró. ¿Quién se retiró? Bueno, ok. Pongo las cámaras. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? De esa videoconferencia voy a subir un trabajo que es para el acumulado
del primer parcial. Entonces decimos, ya faltaban 10 puntos, tenemos 90 puntos hasta el momento. Y después, cuando usted mande ese trabajo, voy a subir la nota del primer parcial al sistema, al portal clase, ¿verdad? Para que usted pueda ver su nota. Bien, todos ustedes hicieron el examen. Primer parcial. Mariana, ¿lo hiciste? Sí, profesor. Giselle, Kenetza, Jocelyn, todos hicieron. Bueno. Yo hice el examen, pero no hice los trabajos. Ah, bueno, pues va a dejar la clase. ¿Y por qué no hiciste? Tengo bloqueado el acceso al aula virtual, profe. ¿Y eso por qué? No sé. Me preguntó una profesora que si es que no iba con los pagos al día, pero tengo todos los pagos al día. Entonces tenés que ir a la universidad para arreglar esto, porque ahí va a dejar la clase por eso, si no entrega trabajo solo el examen. Intenté acceder igual a las demás clases y a ninguna pude entrar. Bueno, ahí va la universidad a ver. Bueno, chicas, creo que el tiempo se nos terminó. Nos vemos, pues. Ay. Ay.